Introducción a las finanzas corporativas. Introducción. Durante la segunda mitad del siglo XX se sentaron las bases para el desarrollo de una nueva rama de la ciencia económica, actualmente conocida como economía financiera o simplemente finanzas. Según expertos como Woody o Merton, 1929, Garay y González 2005 y Frankfurter 2007, Verón 2006, entre otros. Woody y Merton ofrece una definición genérica para las finanzas o economía financiera, a relacionarla con el estudio de la manera como se decide la asignación de recursos escasos a través del tiempo, considerando que los costos y beneficios de esas decisiones se distribuyen en diferentes periodos y no se conocen en forma anticipada con certeza. La teoría financiera consta de una serie de conceptos que nos ayudan a organizar nuestras ideas sobre cómo asignar recursos a través del tiempo y de un grupo de modelos cuantitativos, que nos permite evaluar alternativas a adoptar decisiones y realizarlas. Introducción. Una conceptualización similar la ofrece Marín y Rubio, al vincularla con el estado del comportamiento de los individuos en la asignación intertemporal de sus recursos en un entorno incierto, así como el estudio del papel de las organizaciones económicas y los mercados institucionalizados en facilitar dichas asignaciones. En otro orden de ideas, Díez y López establecen que ésta se ocupa de la generación, asignación y circulación del dinero dentro del sistema económico. Agrega un elemento importante a la definición al afirmar que ésta abarca tanto la valorización de activos como el análisis de las decisiones financieras tendentes a crear valor, es decir, se parte de la premisa de que el principal objetivo que deben perseguir las decisiones de tipo financiero es la creación de valor. Esto es, toda decisión se evalúa en función de que sus resultados esperados en un periodo determinado sean superiores al costo involucrado en esa asignación, costos operativos y costos financieros, incluyendo costos de oportunidad no contabilizados explícitamente. Más aún, no es suficiente que los costos sean superados por el resultado, ya que en caso de existir diferentes alternativas capaces de crear valor, debe analizarse cuál de ellas es capaz de maximizar esa creación de valor. Desde el punto de vista financiero, en términos generales, las finanzas corporativas se concentran en el estudio de las decisiones financieras dentro de la empresa y cómo estas afectan la creación de valor para los partícipes del negocio en la búsqueda de la maximización del valor para la empresa. Estas decisiones han sido agrupadas en tres categorías, estrechamente vinculadas, a saber, las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones relacionadas con la política de dividendos, que pueden ser incluidas en la segunda. El gráfico 1 presenta un resumen de los principales fundamentos que rigen las finanzas corporativas. Maximizar el valor de la empresa. Decisiones de inversión. Invertir en proyectos que ofrezcan un rendimiento superior a la tasa mínima exigida. Tasa mínima exigida debe ser mayor para los proyectos más riesgosos, reflejando la mezcla de financiamiento utilizada, deuda, patrimonio. El rendimiento debe ser ponderado por el tiempo, basarse en flujos de caja incrementales que reflejan todos los costos y beneficios asociados. Decisiones de financiamiento. Seleccionar la mezcla de financiamiento que maximice el valor de las empresas y se ajusta el tipo de activo que se está financiando. Mezcla de financiamiento. Incluye deuda y patrimonio, afectando el nivel de la tasa mínima exigida y los flujos de caja. Tipo de financiamiento. Debe ajustarse las características del activo a ser financiado. Decisiones de dividendos. Devolver efectivo a los propietarios cuando no se dispone de inversiones suficientes que satisfagan la tasa mínima de rendimiento. ¿Cuántos dividendos? Considerar el excedente del efectivo después de cubrir las necesidades de liquidez del negocio. Tipo de dividendo. Dependiendo de la preferencia de los accionistas, pueden devolverse a través del efectivo, recompra de acciones o spin-off, divisores, ¿no? Valor económico de la empresa. El valor de la empresa se obtiene descontando los flujos libres de efectivo esperados, es decir, los flujos de efectivo después de haber pagado todas las obligaciones recurrentes de la empresa de impuestos, pero antes de considerar los flujos derivados de la actividad financiera. La tasa de descuentos a utilizar sería el coste medio ponderado del capital, que equivale al coste de los dividendos, recursos financieros utilizados por la empresa, ponderados por su valor del mercado. El valor residual es el valor económico de la empresa en el periodo T. Cálculo de los flujos de efectivo para la empresa. EBIT 1 menos T, depreciación, amortización, menos CAPEX, menos variación del capital del trabajo, igual a FC, donde T es la tasa impositiva. La estrategia financiera y la generación de valor. Una técnica que fortalece la traducción de la estrategia general y la formulación de estrategias funcionales es el análisis de la cadena de valor resumido en el gráfico 2. También puede utilizarse el enfoque de Balanced Scorecard y mapas estratégicos para formular la estrategia funcional partiendo de los objetivos e iniciativas definidas en cada una de las perspectivas. Gráfico 3. La estrategia financiera y la generación de valor en la cadena de valor. Infraestructura de la firma.
gerencia de recursos humanos, desarrollo tecnológico, suministros, logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercado de ventas, servicio, estrategia de manufactura, estrategia de mercadeo. La estrategia financiera y la generación de valor, los accionistas con las finanzas, los clientes con el mercado, el mercadeo, la distribución, los servicios postventa, los procesos, producción, logística, entrada, suministros, capacidades, tecnología, recursos humanos, la estrategia financiera y la generación de valor. Siguiendo el orden de ideas ya desarrollado, puede definirse brevemente a la estrategia financiera como parte del proceso de planificación y gestión estratégica de una organización que se relaciona directamente con la obtención de los recursos requeridos para financiar las operaciones del negocio, con su asignación a alternativas de inversión que contribuyan al logro de los objetivos esbozados en el plan, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. La gestión de esos recursos dependerá en el primer término de los objetivos generales perseguidos por la organización. Pero se trata de negocios lucrativos. Estos objetivos generalmente son compatibles con la maximización del valor invertido por los accionistas y en general con la optimización de los intereses de todos los actores involucrados en la empresa, stakeholders, accionistas, clientes, proveedores, comunidad o gobierno. Objetivo en el largo plazo debe conducir a esa maximización del valor que frecuentemente se convierte en el propósito no solo del gerente financiero sino también del gerente general. Ahora bien, ¿qué significa maximizar el valor? ¿Qué significa maximizar el valor? ¿Qué significa maximizar el valor? Cuando un inversionista, ya sea accionista o acreedor, aporta un capital para financiar las operaciones de una empresa, espera obtener como contrapartida un rendimiento lo suficientemente atractivo para compensar el riesgo asumido en ese negocio. Los recursos financieros son escasos si se comparan con la cantidad de alternativas de inversión que pueden existir en el mercado, local, regional, internacional. Ante esta escasez, los inversionistas pueden elegir entre distintos tipos de negocios antes de decidir hacia dónde dirigir sus fondos. Dos variables son determinantes al momento de tomar este tipo de decisiones: el rendimiento esperado, cada negocio y el riesgo implícito de sus operaciones. Más adelante se discutirá la relación entre riesgo y rendimiento, pero en este momento interesa destacar que el inversionista toma su decisión evaluando estas dos variables. Ahora bien, ¿qué significa maximizar el valor? Cuando un inversionista, ya sea accionista o acreedor, Cuando un inversionista, ya sea accionista o acreedor, aporta un capital para financiar las operaciones de una empresa, espera obtener como contrapartida un rendimiento lo suficientemente atractivo para compensar el riesgo asumido en ese negocio. Los recursos financieros son escasos si se comparan con la cantidad de alternativas de inversión que pueden existir en el mercado local, regional e internacional. Ante esta escasez, los inversionistas pueden elegir entre distintos tipos de negocios antes de decidir hacia dónde dirigirán sus fondos. Dos variables son determinantes al momento de tomar este tipo de decisiones: el rendimiento esperado cada negocio y el riesgo implícito de sus operaciones. Más adelante se discutirá la relación entre el riesgo y rendimiento, pero en este momento interesa destacar que el inversionista toma su decisión evaluando estas dos variables. Para un mismo nivel de riesgo, diferentes negocios pueden ofrecer rendimientos distintos y lógicamente el inversionista dirigirá sus recursos a aquella actividad que sea capaz de generar el mayor rendimiento a ese nivel de riesgo. En otras palabras, el inversionista tiene una expectativa de rentabilidad antes de invertir en el negocio y la gerencia debe ser capaz de generar resultados que satisfagan estas expectativas. Cuando la gerencia logra tales resultados, o mejor aún los supera, contribuye a crear valor. Supongan que se compran acciones de una empresa con la expectativa de alcanzar un rendimiento de 20% anual. Si al final del periodo el rendimiento generado por las operaciones de la empresa alcanza un 15%, existe una rentabilidad, pero esta rentabilidad está por debajo de lo esperado. Por lo tanto, aun cuando sea una empresa rentable, no es una empresa creadora de valor, destruye valor, ya que no genera el rendimiento mínimo esperado por el accionista para justificar el riesgo asumido con el negocio. Por el contrario, si los resultados arrojan un rendimiento del 25%, se logra cubrir el costo de los recursos proporcionados, la expectativa del 20%, y se genera rendimiento extra por el uso de ese dinero. Es una situación en la que se genera valor. Desde ese punto de vista, el objetivo de la gerencia financiera no es el de generar utilidades o alcanzar un margen de rentabilidad superior a cero, ni siquiera es el de crear valor por encima de los costos del capital invertido. El objetivo alineado con la estrategia corporativa respectiva es maximizar esa creación de valor, lo que se traduce en arrojar el mayor rendimiento posible sobre el capital utilizado y convertirse en el negocio de mayor rentabilidad dentro de un conjunto de alternativas que están sujetas a niveles de riesgo similar. Con ese objetivo en mente, el gerente financiero tiene la responsabilidad de evaluar cada una de sus decisiones en función de cómo se verá afectado el objetivo estratégico de la empresa.
La ejecución de nuevos proyectos de inversión, incorporación de nuevas tecnologías, expansión a nuevos mercados, adquisición de empresas competidoras o de proveedores, fusiones con otras empresas, diversificación y expansión de operaciones, cierre de unidades de negocios, solicitud de préstamos a instituciones financieras e emisión de títulos valores, fijación de los niveles de endeudamiento, pago de dividendos, diseño de los sistemas de remuneraciones a empleados, capacitación y actualización del personal son apenas algunas de las decisiones que debe tomar la gerencia de la empresa. En ellas se involucra activamente el gerente financiero, evaluando los efectos de estas sobre los objetivos de la empresa, plan estratégico y la maximización del valor en el largo plazo. Ahora bien, ¿qué significa maximizar el valor? Todo este conjunto de interminables decisiones son las que serán delineadas en las estrategias financieras, las cuales en términos generales estarán agrupadas en dos categorías: estrategias relacionadas con la inversión, asignación de recursos, y estrategias de financiamiento, obtención de recursos, incluyendo las decisiones relacionadas con el reparto de dividendos, tanto en el corto como en el largo plazo. Gráficos 1 y 4. Dentro de estos dos grandes grupos de estrategias se involucra un proceso de toma de decisiones que considera un importante número de variables e indicadores que serán estudiados en mayor o menor detalle a lo largo de este curso: gestión del tiempo, gerencia de tesorería, gerencia basada en valor, innovación de herramientas financieras y planificación tributaria.